Saludos, estimados alumnos de quinto año, secciones A y B. Vamos a dar continuidad al tema de electrostática, abordando el día de hoy lo que es la ley de Coulomb. Lo primero que ustedes deben entender en la ley de Coulomb no es otra cosa sino que pues Agustín Coulomb en el año de 1785 realizó un estudio sobre las acciones que existen entre las cargas eléctricas y pues formula una ley. Esa ley se define como que la fuerza de atracción o repulsión que exista entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso se traduce en un modelo matemático que encontramos acá, donde F que tenemos aquí representa esa fuerza que puede ser de atracción o de repulsión. ¿Cuándo tendremos una fuerza de atracción? Cuando las cargas eléctricas tienen signos contrarios, es decir, una es positiva y la otra es negativa, entonces entre ellas existirá una fuerza de atracción. Mientras que cuando las cargas eléctricas tienen el mismo signo, entonces entre ellas existirá una fuerza de repulsión. Es de allí también donde surge esa concepción de que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. ¿Ok? Entonces a eso se refiere esta F, que es fuerza. Siendo fuerza, pues nosotros debemos entender como que sus unidades pues deben ser unidades de fuerza. Podemos trabajar en newton, en dinas, en pondios, kilopondios. Bien. Ahora me dice entonces que esa fuerza es igual a ¿quién? Fíjense que hay una K. Esta K es lo que nosotros conocemos como nuestra constante de proporcionalidad o una constante dieléctrica que va a depender del medio en donde se encuentren las cargas. Eso ustedes ya lo leyeron para presentar el cuestionario que estaba en plataforma. Ese valor de K dependerá es del lugar o del medio en donde se encuentren las cargas. Es por ello que eso ya está tabulado, ¿verdad? Y pues son una constante. Generalmente las cargas se encuentran en el vacío. Cuando nosotros en el ejercicio no nos indican nada, es porque esas cargas se encuentran en el vacío. Y ese valor es establecido, el valor de K en el vacío es de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Esa es la unidad fundamental o las unidades fundamentales de K. Tenemos Q1 y Q2 que representan pues esas dos cargas eléctricas, ¿verdad? Que están interactuando entre sí, las cuales pues en sus unidades tienen resultados de carga eléctrica como es la unidad de Coulomb. Eso se representa con una C mayúscula, ¿ok? Eso significa Coulomb. Y la D representa la distancia que separa esas dos cargas y pues se mide en unidades de distancia que generalmente trabajaremos en metros, ¿ok? Es por ello que entonces, definiendo, nos dice que esa fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto entre sus cargas. Recuerden que cuando es directamente proporcional es porque se encuentra en el numerador, están multiplicando. Entonces, Q1 y Q2 son directamente proporcionales a esta F y también inversamente proporcionales a la distancia que la separa al cuadrado. ¿Ok? Eso es entonces la traducción matemática de la ley de Coulomb. ¿Okay? Es decir, este es nuestro modelo matemático general, el cual estaremos trabajando en los ejercicios de esta unidad número 2. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer aquí en tal caso? Despejar. ¿Okay? Porque este es el modelo general, pues podemos transformar a modelos particulares si me piden la distancia o me piden el valor de las cargas o el valor de K en tal caso. Bien. Entonces vamos a dar inicio a resolver algunos ejercicios que se encuentran allí en la guía o el material de apoyo que se suministra en plataforma. ¿Okay? Fíjense entonces este primer ejercicio que me dice, dos cargas eléctricas se atraen con una fuerza de 20 dinas. Ya aquí hay un dato. La clave en estos ejercicios es interpretar la teoría del ejercicio. ¿Okay? Porque a veces simplemente con una palabra me están dando un dato muy importante que me va a permitir resolver con éxito el ejercicio. Aquí me están diciendo que dos cargas eléctricas se atraen. ¿Eso qué quiere decir? Implícitamente eso quiere decir que los signos de las cargas pues son contrarios. No me están diciendo que Q1 es positivo y Q2 es negativo, ni viceversa, pero en ese caso pues ustedes pueden asumir
cualquiera, que Q1 sea positiva y Q2 es negativa, o Q1 es negativa y Q2 es positiva. Lo importante es que al darme aquí la indicación de que se atraen, pues yo ya debo conocer que son fuerzas, que son cargas, perdón, que tienen signos contrarios, ¿ok? Me están dando el valor de la fuerza, que es de 20 dinas. Estas 20 dinas yo debo transformarlas a Newton, bien, porque son para trabajar en el sistema MKS. Me dicen también, y están en el vacío. Aquí me dan el dato. ¿Eso para qué me sirve? Para conocer el valor de K. Me están diciendo que están en el vacío, o sea que yo ya debo conocer el valor de K, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Okay? Separadas por una distancia de 10 centímetros. Me dan la distancia. Del mismo modo, esta distancia en centímetros yo la debo transformar a metros, porque estamos trabajando en el sistema MKS. Luego dice, si una de ellas tiene una carga de más, fíjense que aquí si no es sobreentendido. Generalmente acá en estos ejercicios no puedo sobreentender que si no hay nada expositivo, yo lo indico, ¿ok? Para ser mucho más claro en la resolución del ejercicio. Entonces, más 25 por 10 a la menos 6 Coulomb. Me dan el valor de una carga, ¿ok? Yo la puedo llamar Q1 o Q2. Y me piden entonces calcular el valor de la otra carga e indicar su signo. Básicamente, ¿verdad? Sin nosotros resolver más nada, yo ya puedo conocer el signo de la otra carga sin hacer ningún cálculo, por previa deducción. ¿Por qué? Porque dijimos que las cargas se atraen y si esta carga que me dan aquí es positiva, pues el signo de la otra carga ya debe ser negativa, ¿ok? Entonces, esa respuesta automáticamente ya yo la puedo dar sin hacer ningún cálculo matemático. Si en el ejercicio solo me pidieran indique el signo, no tengo que hacer ningún cálculo, sino es simplemente analítico, dar una respuesta teórica basada, ¿verdad? Pues en la justificación de los conceptos. Yo digo claramente, bueno, la otra carga es negativa en vista de que la fuerza se indica que es de atracción y entonces para que exista una fuerza de atracción, los signos de las cargas deben ser contrarios. Ya que Q1 es positiva, pues Q2 deberá ser negativa. ¿Bien? Ahora calculemos el valor de esa carga. Entonces me dicen aquí, como son acciones entre cargas eléctricas, aplicamos la fuerza de Coulomb y operamos en el sistema MKS. Recordemos entonces cuál es nuestra fórmula, el modelo matemático de la ley de Coulomb, ¿verdad? Que vimos anteriormente, este que tenemos acá. Entonces vamos a hacer primero las transformaciones pertinentes para determinar los datos. Entonces, primero llevemos estas dinas a Newton. Recuerden la relación, que 10 a las 5 dinas equivalen a un newton. Eso es una relación que nosotros tenemos. ¿Okay? Recuerdenla. La pueden anotar allí. ¿Sí? Si a mí me piden una relación, un newton equivale o es igual a 10 a las 5 dinas. ¿Bien? Entonces, basados en esta relación que siempre se va a cumplir, pues transformamos aquí. ¿Bien? Entonces, 20 dinas entre 10 a la 5, eso me da 2 por 10 a la menos 4 newton. Ya tengo la fuerza en newton. Ahora la distancia, que son 10 centímetros, la llevamos a metros con la relación, ¿verdad? De que entonces en 100 centímetros hay un metro. Eso me representa 10 a la menos 1 metros. ¿Okay? Ya tengo entonces todo en el MKS. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Seamos muy cuidadosos. Esta es la primera parte, los datos. Entonces me dicen la fuerza es igual, 2 por 10 a la menos 4 newton. Ya tenemos transformada la fuerza. La distancia es 10 a la menos 1 metro. Q1, es decir, este valor, pues asumamos que es Q1. Entonces Q1 es igual a 25 por 10 a la menos 6 Coulomb. El valor de la K también lo tengo, ¿verdad? Porque es en el vacío y es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Si ya tengo Q1, la otra carga que me piden sería Q2, ¿ok? Tenemos un modelo matemático aquí que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer de este modelo matemático? Despejar a Q2, ¿verdad? Entonces veamos, si yo quiero despejar de aquí Q2, para que vean el procedimiento un poco paso a paso, ¿sí? Despejando Q2, ¿qué me va a quedar allí? Fíjense que lo primero que me está estorbando a Q2, la distancia al cuadrado y también la K. Entonces, la distancia al cuadrado que está dividiendo, yo la debo pasar a ¿qué? A multiplicar. O sea que en el modelo me va a quedar F multiplicado ¿por quién? Por la distancia al cuadrado. ¿Eso va a ser igual a quién? Entonces, acá, que multiplica Q1 y que multiplica Q2. Ahora bien, que nos sigue estorbando aquí en el modelo para dejar sola Q2? Sigue estorbando K y Q1. Ambas están multiplicando, yo las debo pasar
al otro miembro a dividir. Por lo tanto, entonces Q2 será igual a ¿quién? Lo que ya estaba allí queda igual. F que multiplica, aquí va a multiplicar a la distancia al cuadrado, dividido, lo que pasó a dividir, ¿quién fue el que pasó a dividir? K, y también pasó a dividir Q. ¿Bien? Es decir, que entonces Q2 es igual a la fuerza por la distancia al cuadrado sobre K por Q1. ¿Bien? ¿Qué es lo que entonces encontramos aquí? De allí, de hacer ese procedimiento, sale este despeje. Q2 es igual a la fuerza por distancia al cuadrado sobre K por Q1. ¿Qué hacemos ahora? Simple sustitución, ¿verdad? Entonces, F, ¿no? Sustituimos el valor de F por el valor de la distancia al cuadrado dividido el valor de K por el valor de Q1. Operamos aritméticamente en nuestra calculadora, ¿verdad? Y entonces deberíamos obtener que Q2 es 0,0088 por 10 a las menos 9 coulomb. Aquí también, pues para llevarlo a notación científica, es decir, no tener tantos ceros allí, sino simplemente dos valores o cifras significativas, pues podemos expresar como que 8,8 por 10 a la menos 12 coulomb, ¿ok? Teníamos entonces, sin embargo, los dos resultados son válidos, pero aquí ya tenemos el resultado. Q2 es 8,8 por 10 a la menos 12 coulomb. Y listo, ya tengo la magnitud de esa carga 2, ¿ok? Y entonces la respuesta sería, como a las fuerzas de atracción, las cargas tienen signos contrarios, ya lo habíamos explicado, por lo tanto Q2 es negativa, ese es su signo. ¿Y cuál es el valor de Q2? 8,8 por 10 a la menos 12 coulomb, ¿ok? Fíjense que aquí lo escriben completo, pero yo lo recomendaría abreviado, solo la C mayúscula. Entonces yo puedo escribir 8,8 por 10 a la menos 12, colon, es la C. Bien, y esa sería entonces la respuesta de este primer ejercicio.